como siempre, el compañero Ramón. Bueno, yo quería transmitiros una noticia, y es que nos hemos enterado que el novio del Ayuso tiene un Maserati de 100.000 euros. Claro, cuando aquí tenemos que pelear para que no nos quiten la tarjeta rosa y para conseguir viajar en los transportes públicos pues de una manera mínimamente accesible, sorprenden estas cosas, ¿no? También sorprenden porque en todas las pelis de polis y lladras siempre se explica que cuando roban algo procures no hacer mucha ostentación y ir al día siguiente a patearte el dinero. Pero da la sensación de que estos ladrones tienen una sensación absoluta de impunidad, que ya no necesitan ni tan siquiera disimular y que se piensan que pueden seguir saqueándonos de manera chulesca e impune. Bien, es un tema grave. Y un tema grave también porque para reunir esa cantidad de dinero probablemente no basta con las mascarillas. Habría que pensar en muchas otras cosas que están pasando. Lo del Hospital Tendal, esas obras inmensas hechas para cortar la cinta y luego no dotarlas de médicos y dejar que la gente siguiera muriendo en las residencias. La acción continuada en favor de privatizar los servicios públicos. Seguramente alguien se lucra y se beneficia de manera muy significativa de estas operaciones. Y esto no solo es un problema de inmoralidad, de que haya unos que se enriquecen a costa del dinero de otros, sino esto también comporta muerte, comporta que esa falta de garantías sanitarias, esa falta de garantías en las residencias, se hayan llevado a mucha gente por delante. Eso que la señora Ayuso decía que igualmente se iban a morir es mentira. No todos hubieran muerto, ni todas las que murieron, si se hubieran puesto las garantías que tocaban en Madrid y en Cataluña. Porque el viernes había un acto en el Ateneo de Madrid denunciando la situación en las residencias de la Comunidad de Madrid, y mañana, como ha explicado la compañera Carceller, vamos a tener una sesión en las cocheras de Sants explicando lo que ha ocurrido en Cataluña, que no ha sido tan distinto, porque a veces las banderas son distintas, pero las actuaciones y la corrupción es muy parecida. Y los muertos y muertas también. Y no estamos dispuestos a callar. Y mirad, lo que ha ocurrido aquí en Cataluña, que nos hayan cerrado el Parlamento, les va estupendo para pasar la carpeta. Porque hicieron una comisión parlamentaria, como ha explicado Carceller, para investigar qué había pasado. Dejaron ir a todo el mundo, hicieron un libro que es un tocho, pero luego, a puerta cerrada, los partidos políticos sacaron las conclusiones. Y en esas conclusiones no hay medidas concretas. No hay imponer inspecciones a las residencias privadas. No hay establecer unos ratios mínimos de personal que garanticen la seguridad de la gente. No hay asegurar las vías de contacto entre las residencias y el sistema público sanitario. Todo eso se olvidaron. Y claro, cuando el informe estaba acabado y iba a iniciarse un debate público sobre las conclusiones, nos cambian el Parlamento. Y el nuevo Parlamento, los diputados, los partidos van a decir, no, si nosotros, eso pasó hace tiempo. Ya no es nuestra responsabilidad. Y hemos cambiado de pantalla. Eso es a lo que juegan. A despistarnos, a cambiar de pantalla. A intentar evitar que se vaya a la raíz de los problemas. Eso sí, con comisiones que se alargan meses y meses.
con publicación de materiales de cientos, miles de páginas. Pero eso sí, al final son ellos los que redactan las conclusiones. Y las conclusiones es que todo cambie para que todo siga igual. Y sigan enriqueciéndose los mismos. Porque seguramente el novio de Ayuso no es el único que quiere un Maserati. Y hay unos cuantos que siguen pensando que es posible robarnos continuamente y de manera permanente. Nosotros estamos convencidos que no será así. COESPE está realizando una campaña en todo el Estado con el tema de las residencias, colaborando con RICO, con los movimientos sociales como el movimiento de Carcelé, para denunciar esta situación y hacerlo público. No vamos a permitir que lo pongan debajo de la alfombra. La gente que hemos perdido va a seguir viviendo para denunciarlos públicamente todos los días del año. También COESPE sigue realizando acciones todos estos días en solidaridad con Palestina y en contra de la guerra. La guerra es una terrible lacra que también permite que muchos se lucren y hagan mucho dinero. Mientras nos dicen que no hay dinero para la sanidad y mientras dicen que los presupuestos se tienen que prorrogar, lo que quiere decir que no van a haber aumentos en las partidas sociales porque quedan congeladas, se prorrogan las del año anterior. En cambio, han doblado el gasto militar. ¡Qué maravilla! Resulta que necesitan debates inmensos de meses, de años, para decir si contratan más médicos, porque todavía no se han enterado. Se ve que los diputados no se acercan a ningún hospital, ni a ningún centro de atención primaria. No saben lo que está ocurriendo en la calle, pero en cambio sí que deciden de un día para otro doblar el gasto militar, en beneficio de las grandes empresas y en perjuicio de la gente. Pero mirad, también ahí se les está acabando el tiempo. Este fin de semana ha habido una enorme manifestación en París en contra de la OTAN. Ese pequeño Napoleón que preside el país que tenemos al lado, que intentó y consiguió robar años de jubilación a los pensionistas franceses, imponiéndolo unilateralmente por decreto presidencial en contra de lo que decía el Parlamento francés. Ese tipo que se encuentra con el rechazo masivo de los agricultores que lo echan del Salón de la Agricultura, ese tipo que tiene un ejército que le han corrido a gorrazos en toda la África subsahariana, ahora le dice a los jóvenes franceses que se tienen que ir a la guerra. Y mirad, independientemente de la geopolítica, de los intereses, hay un problema de intentar esconderse de los problemas de la gente, de las exigencias de los pensionistas, de los jóvenes, de los agricultores, llevando a la gente a la guerra. No es la primera vez, esto lo hemos visto muchas veces en la historia de Europa. Pero la gente, y principalmente en este caso los jóvenes, no está dispuesta a que ese pequeño Napoleón les vuelva a llevar a una carnicería y sumerja a Europa, aparte de la crisis económica que tenemos, encima en una crisis bélica, militar y demográfica. Decía Chomsky que han recortado las enseñanzas de historia y filosofía a nuestros estudiantes precisamente porque enseñan mucho. Los neoliberales decían: los estudiantes están sobreformados, pierden el tiempo, se les enseña cosas que no sirven para ganar dinero. Saquemos de los programas de estudio la historia, saquemos la filosofía. Y Chomsky decía: no, esto lo quieren hacer precisamente porque eso les forma mucho como personas y nos quieren tontos, les quieren tontos a nuestros jóvenes. Recordar la historia nos puede
ayudar a evitar que la repitamos. Y Europa ya se ha llevado 2 guerras mundiales y unas cuantas crisis económicas y situaciones de miseria y de dolor enorme, de recortes sociales, de pérdidas de derechos durante el siglo XIX y durante el siglo XX. No vamos a permitirlo. Vamos a seguir luchando, pero ahí también tenemos una cierta responsabilidad, porque la historia no se enseña solo en las facultades o en los institutos. Vosotros también sois parte de la memoria histórica. Y yo quiero hoy también señalar que un compañero, Joan Rodríguez, que estaba por aquí, niño de la guerra, que tuvo que educarse en un orfanato, fundador de Comisiones Obreras en Tarrasa, luchador constante, que aunque casi tiene muchas dificultades y ha perdido la vista, ha acabado hace pocos meses un libro con sus memorias, con su biografía. Este libro, que además titula El precio de la legalidad. Bueno, voy a tener el honor de poderlo presentar, este libro. Fijaros el facherío, qué nerviosos se ponen cuando dialogamos en las plazas, cuando ya no nos pueden imponer su discurso desde las televisiones. No le hagáis mucho caso. Decía que Joan va a presentar ese libro en que explica bien. Vamos a lo nuestro, en que explica su vivencia. Y yo creo que este ejemplo de este compañero que tiene tantas dificultades para poder escribir nos debería reclamar a todos que hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo para aquellos y aquellas que puedan, también escriban cuál ha sido su trayectoria vital. Que no se pierda en el tiempo. Y si no nos sentimos capaces de escribir, de dirigirnos a nuestros hijos y a nuestros nietos para explicar cómo conseguimos los derechos sociales, cómo conseguimos ser personas en una sociedad que excluía, por ejemplo, a los niños de la guerra que estaban en orfanatos, cómo conseguimos dignificar las condiciones de trabajo y transmitirles la antorcha y la memoria. También una compañera me recordaba que en el Clot, el día 3, en el Ateneo del Clot se va a proyectar la película de La Desbandada, un fenómeno de la guerra, un acontecimiento de la guerra civil. El 2, vale, perdona que ya se me... El día 2 en el Clot van a estar pasando a las 6 de la tarde. Y por tanto también, y me decía la compañera, mirad, yo ya la he visto la película, ya he visto el documental, pero voy a ir para llevar a mis nietos. Tomad nota. Transmitid porque ellos, cuando nosotros nos vayamos, no van a tener referentes y van a tener enemigos muy poderosos que siguen buscando la guerra, que siguen buscando expropiarnos de los derechos que conquistamos, sea la sanidad o sean las pensiones. Y cuando nos vayamos, lo único que les podemos dejar es la memoria de cómo luchamos y de cómo conquistamos esos derechos para darles pistas de cómo los pueden defender. Compañeros y compañeras, hasta el martes 2 de abril, que nos volveremos a encontrar para pelear por la sanidad pública, como se ha dicho aquí, el 7 de abril, en toda Cataluña, en toda España, el Día Internacional de la Salud va a ser un día de pelea y de lucha para defender la única salud viable, la salud pública, la salud que es para toda la ciudadanía. Mientras tanto, sigamos peleando y, como siempre, recordando que gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden. Jo que sé que m'hi encamino i em fa saber que hi m'atén, que triguen una setmana a renovar el medicament. Perquè tenen molta feina per atendre tanta gent i que ells no en tenen la culpa i que deixi passar el següent.